Muy buenas noches a todos ustedes, familia huancabelicana y el mundo entero. El día de hoy tenemos de invitado a Willy Pinto, quien es director del Grupo Maguey Teatro, y en esta ocasión nos va a contar todo acerca de su proceso de formación y de cómo van dándole a este proceso de creación colectiva, que es un gran movimiento de Latinoamérica, ya que nos había explicado anteriormente Díaz Cani y también Carlos La Rosa. Y en esta ocasión vamos a tener uno de los testimonios. Pero antes tenemos un video para que ustedes puedan enterarse qué significa Maguey Teatro y cómo van laborando. Muy buenas Muy noches, bien, maestro. Adelante, por favor. muy bien. Vamos a compartir el video y luego seguimos conversando. Adelante. ¿Se ve? ¿Se ve el video? Sí, ya empieza. ¿Escucha el audio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alder? Bueno, Estar ahorita contigo. muy Muchas gracias asombrado, por la invitación. muy bienvenido, muy buenas noches, maestro Willy. En realidad estoy muy asombrado por este video que nos ha mostrado porque hay mucha historia, hay mucho trabajo, hay mucha dedicación y hay un gran logro de impulso de superación a la pandemia, una respuesta y el trabajo virtual, ¿no? Y es fuerte e intenso y cruzar fronteras ya no es la cuarta pared del encuadramiento, ahora es traspasar la barrera de la pantalla y es otra forma de visión, de realización. Aparte que se están haciendo otros trabajos muy buenos que es el ONANTI y luego que está en la red de salas de teatro peruano y muy aparte que se está dentro del movimiento de teatros nacionales independientes del Perú. Entonces es mucho lo que estoy viendo ahorita y me asombra darse dedicación, tiempo, y por eso vendría la primera pregunta para que nos pueda explicar y describir qué significa maguey, cuándo se gestó y qué principios tiene. Maguey es el nombre de una planta, como tú debes saber, una planta que en diferentes regiones del país tiene nombres particulares, eh, que crece en toda América. Es una planta que se llama pajpa, por ejemplo, en la zona del Ande del Sur, donde yo he vivido de niño. eh, o, por ejemplo, en Ancash también, ¿no? Caraz, el nombre de Caraz viene de la planta del maguey, ¿no? De cara. Y así sucesivamente va cambiando de nombre, pero la particularidad de esta planta es que regala todas sus partes, desde las raíces, las hojas, las espinas, las flores, el néctar, etcétera, para que la gente con su sabiduría popular la transforme en cosas útiles. También se transforma para hacer tambores, para hacer sogas, para hacer puentes, ropa, herramientas. En la zona de Huancayo hay artesanos y artistas que trabajan el tallado de la madera del maguey para hacer estatuillas que representan las danzas u otras expresiones culturales, ¿no? Entonces es una planta sagrada porque tiene una flor muy elevada, son como 5 metros de una vara que crece desde el piso hasta los cielos, y en la parte alta se juntan muchos picaflores porque es muy dulce, entonces es como una escalera, ¿no? Los pobladores originarios decían que era una especie de escalera mágica que unía el mundo de abajo, el mundo de acá y el mundo de arriba a través de sus diferentes partes. Y otra particularidad que tiene el maguey es que está en los caminos, está en los cerros, e incluso ha migrado a la capital, como nosotros, yo también soy migrante, ¿no? Entonces, y está como testigo, como cronista de las historias de la gente, historias de todo tipo, historias sociales, políticas, de amor, de vida. Entonces, esa fue la inspiración que nosotros tomamos cuando fundamos el grupo en 1982 para tomar ese espíritu y esa inspiración de una planta fuerte que cuando hay lluvia, cuando hay sequía, siempre se mantiene viva, continúa, renace y ofrece como un servicio, ¿no? A la comunidad todas sus partes para ser transformadas creativamente, ¿no? Como te contaba, yo viví en un lugar en Abancay llamado Pajpapata. Justamente Pajpa es el nombre que tiene el maguey en esa zona, ¿no? Entonces, cuando escogimos el nombre del grupo, hicimos, bueno, varias propuestas y esta quedó. En mi caso, era en recuerdo de esta vida que tuve cercana a la planta, que siempre me transmitió mucha inspiración. Y bueno, ahí nace el grupo, ¿no? Nace con esta idea de servir y de investigar y de transformar creativamente, aun cuando materialmente no se tengan muchos recursos, sí hay una riqueza creativa en
un artista que puede hacer con pocos elementos una propuesta creativa compleja, rigurosa, rica, y ese es el espíritu del maguey. Cuando nosotros nos creamos, primero éramos un taller, ¿no? Era un taller de investigación y creación teatral, que luego poco a poco fue convirtiéndose en un laboratorio, en un grupo a través del tiempo. Y nuestro primer propósito era hacer una escuela, pero primero para nosotros mismos, como autodidactas o como exploradores de nuevas pedagogías que integraban elementos de la tradición con elementos innovadores, con investigación, etcétera, ¿no? Y de ahí nace toda la historia del grupo. Genial, querido maestro, y de verdad, haber tomado esa decisión por el nombre para empezar es una decisión muy acertada, ya que en todas las laderas y quebradas, en lugares cálidos de todos los Andes peruanos, existe esta hermosa planta que también es medicinal, por si no lo sabe, Exactamente. ya que sale un brebaje que se llama la chicha del guarapo. Cuando una vez que cortas el tallo, se hace remojar unos tiempos, unas horas, y se recoge para el día siguiente o cada 48 horas, cada 2 a 3 días. Vas recogiendo, se remoja como una miel, y luego las Es, hojas mismas también vale para hacer hervir, y sale el famoso guarapo, que es una chicha que te puede embriagar, que reemplaza también a la chicha de jora, y es muy productiva. sí, sí, sí. También sale esto, pues la famosa cabuya que nosotros tanto conocemos, Claro, la y cabuya. sí, también es conocida. Y luego con esto se ha trabajado varios puentes en Cusco, en Huancavelica, en Ayacucho, porque la fibra que sale es muy resistente, es fuertísima del maguey. Trenza, teje ideas, es muy significativa, buenísima. Tanto así que en México le han sacado a esta planta pues el tequila, ¿no? Que también es algo Exacto. simbólico, tanto así. Dentro de la historia Inca, Pachacuti, una vez que ella derrocado a los chancas, él manda a confeccionar muchas prendas de cabuya para que puedan traer piedras de todas las zonas de alrededor. Todas las tejedoras tienen que tejer aparte de cabuya, y lo dice literalmente en las crónicas de Betanzos, Juan de Betanzos, literalmente a la hora de construir todo lo que es el Sacsayhuamán actualmente. Entonces sí, o sea, por Así es, eso así es. Pero lo saber interesante es que sigue viva, ¿no? Como una fuente de inspiración, de transformación, de fortaleza, con una energía, tanto material como inmaterial, ¿no? Une los dos mundos. Y en Sarwa, por ejemplo, actualmente también están usando la fibra del maguey como uno de sus soportes, ¿no? Porque hay una madera que se usaba tradicionalmente, pero que se está agotando, ¿no? Por una sobreutilización. Y ahora hay también el uso del maguey como soporte para la escritura y también en Sarwa, para instrumentos musicales, por ejemplo, los famosos Son George, tambores, que se utiliza bastante en los Santiagos, que es el pagapo exacto. ancestral, los Cajamarca famosos también, zamposos Cajamarca en para Cajamar, las orquestas, en todo el ande peruano se marca exacto. bastante. Nicky González la grabó y la puso electrónica también en una de sus piezas musicales. Entonces sí, es Es muy así. representativo, y por eso justamente es necesario que el mundo y el Perú mismo puedan conocer esta planta, y tan trascendental y milenaria es, y cuánta significancia dio a la población y sigue dando hasta la actualidad. Si por ahí no Exacto. conseguimos tanto, estamos diciendo reemplazar lo sintético, tenemos para poder elaborar prendas ásperas, duras y resistentes como los costalillos a partir de la cabuya, que son sus hojas, ¿no? De la pasta que nosotros tenemos. Bien, querido hermano, ahora cerca de sus principios y lineamientos, también que nos ha quedado clarísimo que empezó como un centro de investigación teatral y cultural. Ahora nos vamos a abocar qué obras han trascendido con ustedes, cómo las han elaborado. ¿Nos podría dar una pequeña descripción de esos puntos, por favor? Claro, ahí en el video hemos hecho una síntesis de algunos de los espectáculos, digamos,
emblemáticos, ¿no? Pero siempre nosotros hemos mantenido un proceso de creación constante y hemos abordado espacios diversos. Entonces, algunas creaciones han circulado tanto en salas convencionales como en espacios alternativos o calles, plazas, zonas rurales igualmente, y algunas otras han sido específicamente para la calle. Hay una diversidad, ¿no? El primer espectáculo que nosotros creamos se estrenó en el 83, en 1983, después de un año de formado Maguey. Hicimos un año de laboratorio y producto de ese trabajo surgió esta obra que se llamó El cuento del botón o historia de dos botelleros, ¿no? Que era una obra donde nosotros abordábamos la historia de la migración de pobladores campesinos de las zonas de la costa norte del Perú. Y a través de esa historia, en realidad se contaba la historia social de un sector del campesinado migrante, en este caso costeño, ¿no? Pero que ya en la ciudad de Lima se encontraba con la diversidad de migraciones y culturas de diversas zonas del país. Y este espectáculo eh, nos dio un gran impulso porque tuvo mucho éxito, mucho más del que nosotros habíamos podido prever. Eh, Nos posibilitó también salir del Perú, participar en giras fuera y comenzar un viaje que nos confirmó nuestro camino. Porque siempre tú sabes, cuando uno empieza, hay muchas preguntas, ¿no? Y muchas dudas también, ¿no? Que te van dando combustible, pero al mismo tiempo te crean incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando este espectáculo ya fue acogido, se produjo en nosotros una buena alquimia porque vimos que todo el trabajo arduo que estábamos realizando, todo ese trabajo de investigación, llegaba a un resultado, digamos, interesante, que nos abría nuevos retos. Entonces, a partir de ahí seguimos esa línea e hicimos otro espectáculo, en este caso ya para espacios estrictamente callejeros, que se llamó Ande por las calles, ¿no? Cuyo título tenía esta doble acepción, ande de andar, de caminar, y ande de andino. Y en este segundo espectáculo partimos del llamado a algunos doctores de José María Arguedas, y bajo esa inspiración, con ese texto, indagamos siguiendo la línea de los pobladores marginales y de la historia no oficial sobre migrantes andinos, ¿no? Como te comenté, mi familia también es del Ande por parte de mi madre y de mi padre. Mi mamá era tarmeña, yo también nací en Tarma, mi abuelo materno igualmente, y mi abuela materna era de Calca, de Cusco, una mujer quechohablante. Y por parte de mi padre nació en Andahuaylas, mi abuelo paterno en Abancay, y mi otra abuela también nació en Cusco, en la ciudad del Cusco. Entonces, por todos lados, digamos, mi origen es fundamentalmente andino, ¿no? Aunque ya de muy pequeño vine con mi familia y nos instalamos en la ciudad de Lima. Pero gracias a ese origen y al trabajo que tenía mi padre, que le hacía viajar constantemente por todo el país, yo desde niño tuve ese contacto con diferentes realidades, culturas, regiones, climas, etcétera, ¿no? Y eso, cuando yo decidí entrar al teatro como una opción profesional de vida, estaba muy presente dentro de mi sensibilidad, ¿no? Parte consciente, parte preconsciente o interna, sensorial, pero era un aspecto fundamental de mis impulsos, de mis interrogantes. Entonces, eso también tiene que ver con la formación del grupo, porque en ese momento existían dos opciones de formación formal, ¿no? Como teatrista. El TUC de la Universidad Católica y la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿no? Bueno, también estaba la de Trujillo, pero bueno, yo vivía en Lima.
Pero a mí particularmente, a pesar de que tenía amigas, amigos y algunos maestros también que había seguido en estas escuelas, no me satisfacía la idea de ingresar porque encontraba una cierta distancia entre mis intereses de formación artística, mis intuiciones y lo que encontraba allí, ¿no? Que lo encontraba mucho más ligado a una visión estrictamente occidental del teatro, y yo buscaba más bien un contacto entre esa herencia occidental y otras fuentes, ¿no? Donde yo encontraba saberes y inspiración muy profunda. Entonces, esos viajes que tuve de niño, y esa herencia familiar, ahí pesaron mucho para mis decisiones, ¿no? Yo anteriormente había ingresado a estudiar en la Universidad Agraria. Yo estuve en la carrera de Ciencias Forestales. Y luego llegó un momento en que estas dos vocaciones comenzaron a colisionar. Y bueno, finalmente yo opté por la formación profesional en el teatro, pero con una opción autodidacta, ¿no? Entonces, porque no encontraba esa otra opción que yo buscaba de manera formal. Y eh, eso también estuvo presente, como tú verás, la conexión está ahí entre las primeras obras, ¿no? Que justamente hablan de las migraciones, dado que mi propia familia también es una familia migrante. Y luego vinieron otros espectáculos, podría mencionarte, por ejemplo, Micaela, que es un espectáculo muy conocido, que se estrenó en el 92, que es una exploración sobre la vida y sueños de Micaela Bastidas, a partir de textos diversos. Entre ellos hay un texto importante de Alfonsina Barrio Nuevo, un libro de ella que se llama Habla Micaela, pero también hay otros textos de fuentes, de archivos históricos, textos de Eduardo Galeano, poemas de José María Arguedas, textos que yo he escrito para la obra, para construir una dramaturgia a partir de estas fuentes. Y del otro aspecto que trabaja intensamente Maguey, que es el texto no verbal, que es ese texto que está escrito con el cuerpo del actor, de la actriz, en el espacio escénico, que está escrito con la música, con la danza, con los objetos, con la imagen, etcétera, ¿no? Y este espectáculo hasta hoy permanece en el repertorio, ¿no? Son 27 años que está en el repertorio con la actriz que es María Luisa de Cela, que es la actriz que interpreta, pero que también es co-creadora del espectáculo, ¿no? Porque si bien yo he compaginado los textos y he dirigido y he hecho la dramaturgia, mis fuentes, así como hay textos inspiradores sobre los cuales yo trabajo, también son los textos físicos de la actriz, su energía, sus textos de acción, su ritmo interno, su manejo de la voz. Eso para mí también es un texto. Entonces, eso lo propone ella desde su propia disciplina creativa, y a partir de ese diálogo es que surgen las obras de Maguey, ¿no? Entonces nosotros hablamos de creación como una co-creación. Digamos, es como una creación colectiva, pero preferimos hablar siempre del concepto de co-creación, ¿no? La creación colectiva, como tú sabes, en los 60, 70, fundamentalmente, nace y se teoriza, digamos, en cierta forma a partir del trabajo de Enrique Buenaventura, Santiago García, ¿no? Que influyen mucho en todo el teatro latinoamericano. Igualmente en el Perú está, bueno, Cuatro Tablas, Yuyascani, como pioneros, digamos, de esa etapa, ¿no? Pero está ligada a una manera de entender el trabajo que todavía está más vinculada especialmente a la palabra, ¿no? En el caso nuestro, que venimos 10 años después de estos grupos, o un poco más, eh, tenemos esta intención de que el actor ya sea entendido como un danzante al mismo tiempo, desde el comienzo, ¿no? Tanto así que en la terminología de Maguey
interna, no hablamos de actuación, sino de danza-acción, ¿no? Que es una unión de la palabra danza y de la palabra acción. Entonces lo que hace es danza-acción. Y esto tiene mucho peso dentro de toda la lógica de los trabajos creativos. Luego en este itinerario resumido que te comparto, hemos creado también espectáculos familiares o para público de toda edad. Entre ellos hay uno muy recordado que se llama Historias del Sol, en donde trabajamos mucho también marionetas y títeres que construimos investigando, ¿no? Posibilidades de transformación y reciclaje de materiales naturales. Entonces, cogimos cortezas de palmera, sogas, diferentes materiales, maderas, calabazas, etcétera, semillas. Con eso hemos construido fundamentalmente los títeres y marionetas. Y es un espectáculo que reúne este lenguaje, a la vez el trabajo actoral, incluso un lenguaje acrobático en ciertos momentos y música en vivo, ¿no? Que es una característica del trabajo de Maguey. Siempre hacemos mucha música en nuestros espectáculos. Eh, Luego tenemos espectáculos como Duik Moon, que en lengua wajún quiere decir el saber de los abuelos o de los ancestros, ¿no? Es un espectáculo de tradición oral de culturas amazónicas del Perú. También incluye sombras, música que la ejecutamos nosotros, oralidad y actuación, ¿no? Está la canoa de la memoria, otro espectáculo también de tradición oral, pero con acción en el escenario. Y Crónicas Innominadas, que es otro trabajo que indaga un poco el encuentro del mundo de recicladores, de materiales que se encuentran en las calles de Lima, ¿no? Personajes marginales, y los personajes que estaban con el delirio del oro, ¿no? En el siglo XVI, que se encuentran en una especie de delirio de estos personajes, se encuentran estos dos mundos, el contemporáneo de los recicladores chatarreros, ¿no? Y el de los conquistadores, digamos así, ¿no? Y bueno, en ese arco de tiempo se producen muchas informaciones, digamos, dentro del espectáculo, que es una reflexión histórica, ¿no? Muy ligada a lo contemporáneo. Eh, y dos espectáculos más que te quisiera mencionar, porque son significativos, ¿no? Uno es Fabiana, Pasos y Latidos, que es un unipersonal de una actriz joven de Maguey, que se llama Gracia Paz Enciso, que indaga sobre la herencia africana, ¿no? Eh, Gracia Paz es una actriz que tiene en su ascendencia familiar la herencia afroperuana, ¿no? Entonces ella ha indagado sobre su propia herencia y a la vez sobre un texto de Eduardo Galeano que se llama Fabiana Criolla, donde habla de una mujer esclavizada. Entonces, a partir de estos dos ingredientes hemos creado un espectáculo, este que se llama Fabiana Pasos y Latidos. Y el último que hemos estrenado se llama Hiroshima, el camino de la oruga. Es un espectáculo que en el 2018 llevamos unos fragmentos a Ayacucho también, al Encuentro Internacional de Teatro de Grupo de Ayacucho. Es una obra que parte del acontecimiento icónico de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki como un detonante de la dramaturgia, pero luego viaja incluso hasta el Medio Oriente. Es una reflexión sobre la guerra, ¿no? Sobre la guerra y la resiliencia. Entonces, si bien parte de estos dos polos, ¿no? Históricos, al final el público también hace una relación con sus propias guerras, ¿no? Entonces hemos tenido público
el interior del país, por ejemplo, que ha leído la guerra interna, ¿no? Que ha leído la violencia interna, en paralelo con la historia que se trabaja dentro del espectáculo, ¿no? Bueno, entre estos que te he mencionado hay muchos otros espectáculos de calle, espectáculos de sala que Maguey tiene en su historia. ¿Cómo hacen ustedes para la producción de estos eventos? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita? ¿De dónde sacan el financiamiento? Mira, nosotros somos un grupo eh, autogestionario fundamentalmente, ¿no? Que trabajamos mucho para mantener nuestra libertad creativa, nuestra independencia, nuestra visión, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental es esta manera de trabajar colectivamente como equipo, donde todos asumimos tareas de producción muy rigurosas, como un trabajo de hormiga. Entonces, todos hacemos comunicación, todos hacemos la producción material del espectáculo, todos hacemos prensa, incluso los vestuarios muchas veces en parte los hacemos nosotros mismos, o tenemos personas de un círculo, digamos, amigo, con el cual podemos contar para aspectos más especializados, ¿no? Por ejemplo, cuando necesitamos máscaras, muchas veces Walter Zambrano, el maestro, actor y director, eh, nos ha regalado, ¿no? O nos ha confeccionado sus máscaras. Otro gran mascarero que tú también has entrevistado hace poco, que es nuestro querido Amiel Cayo, también, ¿no? Siempre que necesitamos algo, recurrimos a su experiencia, ¿no? A su arte para que nos ayude con las máscaras, ¿no? Por ejemplo, para Hiroshima, él nos hizo una réplica de una máscara que nosotros tenemos original, que nos regaló nuestro maestro de teatro, ¿no? Pero que no podíamos usarla porque es una reliquia, ¿no? Entonces hemos creado una réplica. Quien la ha hecho es Amiel, ¿no? Igualmente para el vestuario o para otras soluciones, siempre hay artistas en los que podemos apoyarnos para compartir nuestro viaje creativo, ¿no? Y luego también buscamos siempre apoyos, alianzas, donde sea posible, ¿no? Si hay una empresa o una institución que puede brindar un apoyo, un auspicio, hacerse aliado, digamos, de un proyecto, es bienvenido, pero siempre que podamos resguardar nuestra mirada, nuestra estética, nuestros contenidos, respetuosamente, ¿no? En conclusión, es un trabajo colaborativo de alianzas y de fortalecimientos y de buscar oportunidades. Y eso Y es mira, clave. es muy importante, por ejemplo, las alianzas con grupos de teatro de todo el Perú o organizaciones culturales. Por ejemplo, ¿no? Este mismo año, a pesar de la pandemia, nos hemos ido para Fiestas Patrias a Ancash y hemos podido ir ahí y hacer algunos encuentros interculturales con maestras y maestros de danza o de máscaras de allá ancashinos, gracias a Juntur, ¿no? A Julio, a Luchito González y a su grupo, que son nuestros aliados, amigos, Totalmente cómplices, ¿no? entrañable, de verdad, los queridos Exactamente, ¿no? amigos de Punto. Tenemos gran amistad y colaboración, ¿no? Hemos hecho otro proyecto también con ellos virtual este año, que ha sido muy potente en Ancash gracias a ellos, ¿no? Igualmente en el centro o en diversas regiones, siempre buscamos personas o organizaciones que resuenen con nuestra mirada o que teniendo miradas diversas encuentren puntos de contacto también, ¿no? Y esto nos permite tener una especie de red donde apoyarnos, ¿no? Entonces así también nos hemos ido a la selva, hemos estado en Apurímac, en fin, es una manera, como un AINI finalmente, ¿no? Porque también nosotros cuando ellos necesitan de nuestro apoyo, saben que pueden contar con nosotros, ¿no? En lo que esté en nuestras posibilidades, a veces nos visitan
en nuestro centro cultural o hay otras formas de colaboración, ¿no? Entonces ese AINI es una manera de producción también, que es muy importante, que no es la mirada industrial de la cultura, ¿no? Que es una mirada más de reciprocidades y de artesanía de la gestión, ¿no? Eh, Esto es muy interesante porque la autogestión, el tener alianzas estratégicas y el trabajo colaborativo, el AINI, no pierde su vigencia, siempre está permanente, siempre Claro, está ¿no? Eso es activo, como un fundamental. rito. Tú me das, yo te doy y compartimos y logramos objetivos comunes. Entonces, desde este punto de vista, me imagino también que se ha armado este gran movimiento que se está llevando a cabo y se para compartiendo varias cosas que se llama Onanti. ¿Nos puedes contar algo sobre Onanti? Claro, mira, a raíz de la pandemia, Agay y en colaboración nuevamente, juntos con otros grupos, directoras, maestras, maestros, con los que siempre hemos mantenido estos vínculos, ¿no? No a raíz de la pandemia, estos vínculos vienen de atrás, ¿no? Son históricos, los hemos mantenido constantemente en diversos espacios, en temporadas, en viajes, como te comentaba, en festivales, en proyectos pedagógicos, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia, impulsamos este reencuentro eh, para poder impulsar una visibilidad de nuestros trabajos, tanto de nuestros propios grupos, pero fundamentalmente de todo este movimiento de grupos de teatro que existe históricamente en nuestro país y que había perdido dinamismo en cuanto a su organización colectiva, ¿no? Entonces estaba un poco disgregado, había habido algunos momentos un poco de digamos, de pausa, ¿no? O de debilidad y muchas generaciones nuevas ya no tenían muy contacto muy orgánico, ¿no? Con lo que anteriormente nosotros mismos habíamos gestado en todo el país. Y por esa razón, cuando nos volvimos a reunir, hicimos unas asambleas, opinamos, recogimos impresiones, propuestas, y vimos que las generaciones jóvenes también se sentían involucradas, se sentían interesadas en esta historia y a la vez tenían su propia voz que ofrecer, ¿no? Entonces, viendo todo ese panorama, decidimos hacer este nuevo momento de articulación, que hemos llamado movimiento de grupos de teatro independiente, eh, y dentro del movimiento de grupos, que somos cerca de 100 grupos, que incluyen también artistas como que no necesariamente trabajan en grupo porque son solos, como Amiel, por ejemplo, en este momento, o Fernando Fernández u otros, pero que tienen el espíritu, la ética, el, el temperamento del trabajo del grupo, ¿no? Entonces, todos ellos están presentes y al igual están presentes jóvenes de nuevas generaciones que se identifican con esta historia y que, como dije anteriormente, también tienen aportes muy importantes, ¿no? Incluso en la problematización, ¿no? Porque cuando nos problematizamos es que avanzamos, ¿verdad? Pero siempre dentro de un espíritu inclusivo, un espíritu democrático y contemporáneo también, ¿no? Un espíritu, digamos, flexible, participativo, que apuesta fundamentalmente al arte como forma de vida, ¿no? El arte también como un hecho político que tiene que estar bien hecho y que está en constante evolución. Entonces, por eso también estamos poniendo énfasis en el aspecto pedagógico, ¿no? Y unanti es una palabra que en el lenguaje, en el idioma de los hermanos shipibo-conibos, quiere decir reconocernos, ¿no? Entonces a nosotros nos pareció interesante tomar este vocablo como un símbolo de nuestra multiculturalidad y como un símbolo de que la cultura teatral no solo está en Lima, sino está en todos los lugares del país, ¿no? Y fundamentalmente estas teatralidades que también
están presentes en otros territorios, digamos, ¿no? Donde muchas veces la cultura hegemónica no pone atención, no le da importancia, pero que son las fuentes del teatro nacional, tanto como pueden haber otras fuentes más tradicionales o las fuentes que vienen del teatro de los grandes autores, que también son fundamentales, ¿no? Todo es una ecología con diversidades que se complementan. Y UNANTI es el nombre que tiene el programa que hemos creado para la comunicación de los procesos de nuestro movimiento, ¿no? El movimiento se llama Movimiento de Grupos de Teatro Independiente y UNANTI es un programa de entrevistas o de especiales donde nos reunimos. Ahí tú también creo que has pasado por UNANTI el año pasado, ¿no? Hemos entrevistado a todos los integrantes de todas las regiones, cada uno ha tenido un momento para compartir básicamente sus proyectos, su manera de pensar, su estética, su historia. Y luego de cumplir un año, hemos abierto nuevas líneas. Entonces, en esas nuevas líneas está, por ejemplo, el legado de las maestras y maestros, que va a tener su primer programa este viernes que viene, un homenaje a Ricardo Santa Cruz, quien fuera fundador del grupo Raíces de Lima, que ha fallecido en septiembre último, ¿no? Entonces también vamos a abrir la línea del reconocimiento de esas memorias, esos saberes de maestros y maestros que ya no están físicamente, pero que nos han dejado un legado, ¿no? Invalorable. También vamos a hacer nuevas entrevistas a grupos, pero ya no 4 grupos por programa, sino tal vez 2 o 1, ¿no? Para que el grupo se explaye, contribuya a hacer el guión de su presentación y tenga un tiempo mayor. También vamos a tener invitados internacionales, grupos, directoras, dramaturgas, directores. Es decir, es un espacio de validación y de difusión del saber del teatro independiente y del teatro de grupo del Perú y de Latinoamérica. Hemos hecho un convenio también con la Escuela Nacional de Arte Dramático, SAT, y ya hemos generado 4 conferencias temáticas. La última se hizo este último sábado. La primera fue sobre teatralidades múltiples, la segunda fue sobre dramaturgias, la tercera fue sobre pedagogías y la cuarta ha sido sobre comunidad y memoria, todas sobre los procesos de los grupos de teatro del Perú, ¿no? Y siempre están presentes representantes de todas partes, ¿no? Por ejemplo, en la última, la del último sábado, Comunidad y Memoria, estuvieron Sara Paredes, de Ayacucho, Irpe, estuvo Tania Castro, de Gente, Cusco, y estuvo Ana Sofía, de Villa El Salvador, y Rafael Virgües, también de CIJAC, de Villa El Salvador, ¿no? Entonces son espacios donde digamos, protagonistas de la cultura, del teatro, que muchas veces no son muy tomados en cuenta por la academia o por los espacios formales, tienen un lugar donde compartir su experiencia, ¿no? Que está sistematizada, madurada a través de mucho tiempo, ¿no? Y la próxima conferencia será en diciembre y va a tratar el tema de teatro y educación, los aportes del teatro de grupo en el teatro y en la educación. Esto va a continuar. Ahora ha sido con Lensal, luego lo haremos con otras organizaciones académicas. Y bueno, eso es UNANTI, ¿no? Se escribe ONANTI, pero se pronuncia UNANTI. Y es el medio de expresión del movimiento, digamos, ¿no? Muchas gracias por esa ilustración y por darnos el informe de cómo va funcionando este gran movimiento con una revista virtual que es UNANTI y que tiene pues acceso a todos los grupos nacionales sin discriminación alguna. Es cierto que Timayo ha estado presente dando el testimonio y compartiendo muchas experiencias y proyectos con todos ustedes. Y también participamos pues, dentro de, ¿cómo se llama?, del grupo nacional de teatros, y también vamos ahí luchando y batallando contra viento y marea. Claro, también hemos hecho un programa
Clases maestras. Nos encontramos ahora ya entrando a la cuarta clase maestra, ¿no? Hemos tenido una clase maestra de Rebeca Rally sobre la voz. Luego hemos tenido una clase maestra de María Teresa Zúñiga sobre dramaturgia y poética en el espacio escénico. Hemos tenido también de Marco Ledesma, otra clase maestra sobre dirección teatral. Ahora tendremos una de Caminos de la Creación a cargo de Ricardo Delgado del grupo Ángel Demonio, que es un grupo más joven, ¿no? Con 21 años de experiencia, pero que tiene una gran trayectoria, ¿no? En Perú, en Latinoamérica. Acaba de estrenar un espectáculo en Medellín, ¿no? Dar talleres allá. Y así, ¿no? Y esa es la idea de ir hacia una escuela del movimiento, ¿no? Poco a poco ir generando una escuela que recoja todos estos saberes diversos y los sistematice, siempre con un espíritu experimental, con un espíritu de investigación, ¿no? Y esto se logra porque el consejo directivo del movimiento, que fue elegido en una asamblea, como tú sabes, bueno, pues tiene presencia, como dije, de todas las regiones, ¿no? A mí me tocó asumir la presidencia del movimiento, pero está María Teresa como vicepresidenta, en la directiva también está Julio González de Ancash, está Armando Cuya de Loreto, está Amo y Teatro, que es un grupo joven de Lima, María Teresa de Expresión, Marco de Trujillo, ¿no? Entonces, hay representatividad y, por lo tanto, las iniciativas que vamos tomando también están permanentemente consultadas y alimentadas por estas voces, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está permitiendo avanzar. Muchas gracias, maestro Willy Pinto. En verdad, todo el trabajo que el día de hoy nos acaba de explicar y de escribir es amplio, es un reto que nosotros tenemos que considerarlo. Te agradecemos por esta visita aquí a Fitegua en su 17ª edición 2021. Y para usted, ¿qué significa Huancavelica? Bueno, Huancavelica es un lugar donde yo he pasado nomás. No he tenido todavía la suerte de quedarme como quiero hacerlo y de convivir y de trabajar allí, ¿no? En convivencia. He actuado incluso alguna vez, pero en una mina, no en la ciudad de Huancavelica, pero tengo amigos y amigas, artistas huancavelicanos, ¿no? Y conozco de la riqueza cultural de Huancavelica, ¿no? Mi abuelo, armeño, que era también compositor y escritor, tenía también un compadre huancabelicano, del cual siempre nos hablaba mucho, ¿no? Entonces eso lo he tenido casi como una especie de región hermana de Junín, ¿no? Muy cercana, porque también comparten muchos aspectos, ¿no? El aspecto minero, el aspecto agrario, el aspecto cultural, tienen muchas cercanías, muchos encuentros permanentemente, ¿no? Pero digamos que en este momento lo que yo diría es que mi siguiente estación tiene que ser, entre otras, obligadamente, eh, encontrarnos allá presencialmente para generar alguna experiencia de Mayo y las compañeras y compañeros de la cultura huancabelicana y maguey, ¿no? Nosotros agradecerte por este certamen, querido maestro, y tener las manos abiertas para poder recibirlos en cualquier momento. Estamos acá dispuestos. La Casa Choquimayo está al alcance de cada uno de ustedes para poder ser acogidos. Es un hogar. Y de verdad, muchísimas gracias por este momento tan grato y todavía académico. Y acabo de aprender de que todo se llega a sistematizar cuando hay objetivos y convicción. Muchísimas gracias, Así es. maestro. Si Muchas tuviera que... gracias y felicitaciones, felicitaciones por qué edición ya estamos, ¿en qué edición? 17ª. Imagínate, 17 años. También fíjate cómo es el movimiento en el Perú.
Ustedes 17 ediciones. Arena y Esteras, 17 ediciones del Encuentro Arte y Memoria. Bichama Teatro, por ahí va también en sus ediciones de arte en comunidad. Y qué decir de otros grupos que están cumpliendo 50 años, ¿no? Cuatro Te Tablas, confieso algo, Yuyascani, ¿no? debería de Entonces, tener más imagínate. años. Debería de tener más años, porque quien hizo el primer movimiento fue Yuyascani en el año del 2002 y en el año 2004, donde realizó el primer Juñunacusun, junto con Fidel Claro, Melquiades, quien dirigió todo ese certamen. Nosotros pertenecíamos a un grupo que se llamaba Ruasunchi y se hizo ese primer certamen. Pero para el año del 2004 viajamos a la Fiteca y conocimos la Fiteca, que era un monstruo, y nosotros teníamos que llevar grupos de teatro a Huancavelica. Entonces fue la patadita, el impulso que nos dijo, lo tenemos que hacer, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no en Huancavelica? O sea, fue muy motivador. exactamente. Y aparte que ahí conocí a Sihak, estaba estrenando las obras de, ¿cómo se llama? Érase una vez un rey, un trabajo que me ha asombrado, que es de un autor chileno, hermosísima la obra, que nos tocaría Aleph, el grupo montarla Aleph. y ponerles un modelo, por ejemplo. Conocimos ahí al Troqué, conocimos a grupos, sí, estaba Argentina, Chile, México, Colombia, Brasil, España, era un monstruo la Fiteca, entonces nosotros decimos hay que generar. Pero esto es de batallar duro, hemos traído algunos grupos internacionales aquí a Huancavelica, hemos hecho ya una muestra nacional de teatro peruano en el año del 2013, que es la edición 25ª, ¿no? La número 25. Muy importantes, las muestras fundamentales, ¿no? Para todo este tejido, todos estos encuentros fundamentales. Y mira cómo este movimiento nunca ha parado, ¿no? O sea, en la práctica, más allá de la cuestión, digamos, formal, siempre se ha mantenido activo e intercambiando, ¿no? Tú has mencionado SIJAC, Maguey también ha estado en los festivales de SIJAC presentándose, haciendo talleres, has mencionado la Fiteca, Maguey también ha estado presente en las Fitecas, haciendo cursos, haciendo espectáculos, espectáculos de sala, espectáculos al aire libre, ¿no? Y en este proceso se van formando también nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, por Sí, ejemplo, ese es el caso de mi grupo. Mi grupo es un grupo escuela, entonces son tantos años trabajando el aspecto pedagógico que ya tenemos nuevas generaciones integradas orgánicamente al grupo, que enriquecen también el trabajo como conjunto, ¿no? Como comunidad artística, con su propia energía, sus miradas particulares, ¿no? Entonces somos una comunidad donde están los fundadores, generaciones intermedias y generaciones más jóvenes, y hay otros todavía que vienen atrás, ¿no? Porque tenemos talleres de adolescentes, talleres de niños, y incluso uno de los actores que está ahora en Maguey, como parte de los proyectos ya más orgánicos, estuvo primero a los 8 años en los talleres de niños, ¿no? Luego se fue, se formó como antropólogo en la universidad y regresó para hacerme una entrevista porque su tesis de antropología incluía algunos aspectos del teatro y dentro de ellos a Maguey. Y a raíz de que él vino a hacerme esa entrevista, yo lo invité a tomar un taller para que las preguntas que me estaba él formulando, además de lo que yo le podía decir, se respondan desde la vivencia, ¿no? Y él tomó el taller y de ahí ya nunca más se fue. O sea que reingresó y se ha formado en la escuela ya más profesionalmente y ahora es parte de todos los proyectos, ¿no? Entonces te das cuenta cómo tu trabajo también forma nuevas generaciones claro que o el sí. trabajo que hizo Yuyascani o los trabajos que ahora también yo valoro mucho los proyectos jóvenes, ¿no? Porque son también apuestas muy radicales en un momento muy difícil, ¿no? Donde la juventud muchas veces quiere hacer cosas que no los comprometan en plazos muy largos, ¿no? Pero hay ciertos sectores de la juventud que sí tienen ese compromiso experimental, de investigación, de comunidad, de trabajo artístico a mediano plazo, y ellos hacen grandes aportes, ¿no? Porque también nos retan a los que venimos antes y creo que
la característica de nuestros pueblos originarios, de sus culturas, es que no hay una fractura generacional, sino que los mayores transmiten a los que vienen y ellos a los que siguen, y hay un respeto mutuo entre las generaciones, ¿no? Las divisiones mecánicas entre generaciones son producto de una manera, de una economía, ¿no? Neoliberal, de una manera de ver las cosas donde la gente son consumidores, ¿no? No son sujetos y no son objetos de consumo. Entonces se divide para crear gustos muy diferenciados, responden al mercado, pero nuestras tradiciones nos enseñan que hay una continuidad, ¿no? Entre las raíces y los frutos y los ciclos que siempre se están regenerando, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos esa tarea como directores, directoras, que venimos de atrás, de dar un espacio protagónico a las jóvenes, a los jóvenes, de transmitir lo que nosotros hemos generado y a la vez de acoger lo que ellos vienen generando y proponiendo. Muchas gracias, maestro Willy. De verdad, con lo que acaba de culminar y encerrar para nosotros es muy aleccionador. Y vamos a poner barbas en remojo para poder ya comenzar a actuar con otras visiones que desde el día de hoy hemos recibido. Si algo Muchas más quisiera gracias, dar palabras, felicitaciones, gran abrazo. realmente muchísimas gracias, querido maestro, y a todo el equipo también de Maguey, esperándoles, espero que se den un poco de tiempo, porque les hemos invitado en varias oportunidades y se ha cruzado con otras actividades. Exactamente, hemos tenido toda la intención y las fechas siempre estaban ya programadas o estábamos de viaje, pero esta es la oportunidad para ya confirmar el propósito y concretar. Muchísimas gracias, querido maestro, y que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.